Padre, te agradecemos esta tarde porque estás con nosotros, Señor. Te agradecemos porque tú eres bueno, Padre, y porque siempre tienes una palabra para nosotros, para tu pueblo. Te agradecemos por ello, Señor, y te suplicamos, Padre, que sea tu Espíritu Santo obrando en este momento en nuestros corazones, Señor, y que podamos entender tu palabra y sobre todo que la pongamos por práctica, Padre. Gracias porque sabemos que va a ser así y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar. Fíjese que en este tiempo nosotros, todo el mes de mayo, decía el pastor en la mañana que antes era la semana del hogar y que ahora ya es el mes del hogar, ¿no? O bueno, hay algunos que le dicen el mes de la familia, hay otros que le dicen del hogar cristiano. Bueno, todavía sigue siendo la semana del hogar, pero fíjense, algo que pasa en estas regiones del centro, la mayoría de las iglesias lo hacemos como mes del hogar. En otras regiones del país sí lo hacen por semana. Pero algo que es un poco impráctico entre semana es que no toda la familia puede venir al templo a escuchar la palabra de Dios. A veces que el papá pues todavía no llega de trabajar, que la mamá, que los hijos están en la escuela y cosas así. Entonces, por eso en la mayoría de nuestras iglesias hemos acordado que sea el mes del hogar, porque así, sí o sí tiene que estar la familia el domingo, ¿no? Es más fácil que los agarremos a todos juntos y que puedan escuchar la palabra del Señor. Pero sí, es semana del hogar. De hecho, la semana del hogar comienza en algunas iglesias del 11 al 18 de mayo. Pero nosotros pues queremos que toda la iglesia conozca, entonces por eso lo hicimos el mes del hogar. Así que durante estos domingos de mayo usted va a estar escuchando predicaciones exclusivas para fortalecer la familia cristiana. En la mañana, ¿de qué platicamos? ¿Sí se acuerdan los que estuvieron? A ver, dirá el pastor, examen. ¿De qué platicamos en la mañana? ¿Sí se acuerdan? De por qué el mundo quiere destruir la familia. ¿Y por qué lo quiere destruir? Porque es una institución que creó Dios. Y es ahí, a través de la familia, del núcleo familiar, en el que nosotros compartimos el evangelio y nosotros hacemos cambios en nuestra sociedad, pero a través del núcleo, a través de la familia. Bueno, ahorita nosotros vamos a tomar un tema que se llama lo urgente y lo importante. Pareciera que son dos cosas iguales, ¿no? Urgente e importante. Vamos a conocer la diferencia entre ellos, pero quiero que tengan a la mano su lectura bíblica, que es Lucas 12 del 22 al 31, porque la vamos a estar viendo. Voy a quitar gracias. Bueno, vamos a estar viendo ¿qué es lo urgente? ¿Qué es lo urgente? Es algo que yo tengo que hacer así en el momento. Para una familia, lo urgente, ¿qué podría ser? Así que necesitamos ya. ¿Qué es urgente en la familia? Casa. Sí, atender una enfermedad así rápida. ¿Qué más? ¿Qué necesitamos así urgente? ¿Comer? Comer. Necesitamos, salvo los que tengan algún desorden alimenticio, que no coman, ¿no? Pero todos necesitamos comer, a unos que tienen el desorden, pero todos necesitamos comer. ¿Qué más necesitamos? Claro, necesitamos el vestido, dice la hermana, ni modo que salgamos así en paños menores a comprar las cosas, ¿verdad? Entonces, hay cosas que como familia nosotros creemos que son urgentes. La comida, un hogar donde vivir, porque si no tenemos un lugar, por ejemplo, nuestros hermanos que rentan,
es complicado, ¿no? Lo de las rentas, estar buscando que sea un lugar bonito, bueno, que tenga todos los servicios, pero aparte que sea económico. Eso es, yo siento que es un logro el que lo consigue, ¿no? Es un éxito el que lo logra hacer. ¿Qué otra cosa es urgente? El trabajo, ¿no? Necesitamos un trabajo porque es algo que a través de eso nosotros nos solventamos. Miren, a veces nosotros creemos que lo más urgente para una familia son las cosas materiales. Si se fijan, solo hemos hablado de eso. O sea, hemos estado hablando de la comida, de la ropa, del dinero. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra cabeza decimos, los que somos papás, decimos, es que quiero un mejor futuro para mis hijos y entonces tengo que estar ahorrando? Conozco yo no, conozco gente que desde que sus niños estuvieron pequeños estuvieron ahorrando para la universidad, porque quienes tenemos hijos en universidad, aún sea pública, es un gastadero, de verdad, es un gastadero, pero por eso, chicos, aprovechen la escuela, porque no crean que es así tan fácil. Bueno, hay gente que se preocupa por el futuro de esos hijos, pero por la escuela, porque tengan toda la comida necesaria. Hay una frase que está muy bien pensada, pero está muy mal aplicada. Hay una frase de los papás que decimos, yo quiero que mi hijo tenga todo lo que yo no tuve. ¿Lo han dicho los papás? A ver, levanten la mano los que lo hemos dicho. Yo quiero que mi hijo tenga todo lo que yo no tuve. Pero ¿saben qué pasa con esa frase? Que a veces nos enfocamos más en lo material. Queremos que tengan una mejor escuela, pero entonces lo volvemos algo urgente y dejamos al lado lo importante. Ahorita vamos a ver qué es lo importante. Queremos que ellos coman bien y entonces nos enfocamos en que tengan una buena despensa, porque a lo mejor yo no crecí con una muy buena despensa y entonces quiero que el refri y todo esté súper lleno y entonces yo me enfoco en que mis hijos y mi familia tengan todo eso. Y creemos que eso es algo urgente y creemos que es algo necesario. Quiero que mis hijos tengan los mejores tenis, la mejor ropa, y entonces me enfoco en que mi familia tenga lo mejor, que creemos que es lo mejor. Y tomamos eso como importante. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en esas cosas. Entonces ya entendemos más o menos por dónde va lo urgente, que nosotros decimos, es que tengo que trabajar. ¿Cuántas personas conocemos que todo el tiempo están trabajando, todo el tiempo están generando y la familia se queda a un lado? Trabajar no está mal, ahorita vamos a ver, porque van a decir, ay no, pues yo ya no voy a trabajar. No, que todo el tiempo se está pensando en trabajar. Eso sería la parte cuando el ser humano lo ve como urgente. Mi primer pensamiento es esto. Vamos a ver qué es lo importante. A ver, ¿qué creen que sea lo importante? Ay, la hermana, ya resumió todo. Ah, dice nuestra hermana, buscar a Dios y enseñarles de la palabra de Dios. Fíjense que nosotros podemos tener grandes profesionistas en la casa. Podemos tener los que tienen el mejor reconocimiento en la escuela, los mejores trabajadores, los que generan grandes cantidades de dinero. Pero si nosotros no les enseñamos a nuestra familia acerca de la palabra de Dios, entonces estamos haciendo gente vacía, superficial, y voy a decir una palabra, fracasada, porque está vacía por dentro. No hay algo en el que él pueda depositar su esperanza. Pudiera tener todo, pero no hay nada dentro. Entonces, ¿ya entendimos la diferencia? ¿Cuál es
como seres humanos a veces entendemos que lo urgente es tener todo en la vida y lo importante lo hacemos a un lado. Vamos a nuestra lectura bíblica. Dice el versículo número 22, los que les vuelvo a repetir la lectura, Lucas 12, del 22 al 30 está nuestra lectura. Ahí ténganla a la mano. Dice el 22, dijo luego a sus discípulos, es decir, Jesús, por tanto os digo, no os afanéis por nuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Y fíjense lo que dice aquí. Considerad a los cuervos que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. Escuchen, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? Otra vez lo voy a decir. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? El pensamiento en la familia cristiana debe de ser un pensamiento en el que lo importante debe de ser lo primero. Lo urgente se debe de hacer a un lado. Hay gente que agarra este texto para decir, ay no, Él me va a sustentar en todo. Aquí yo lo espero, ¿no? Ahí sentaditos. Hace rato venía yo platicando con mi suegro y yo le decía que el otro día estaba yo en el trabajo y tengo una bendición tan grande que en mi trabajo hay un jardín maravilloso. Y también tengo la bendición que puedo sacar yo mis cosas y trabajar en una mesita de jardín que hay ahí. Entonces veo las ardillas, veo los árboles, los pájaros. Pero yo veo los pájaros, yo le decía a mi suegro, veo los pajaritos y no es que salgan del nido y ya esté, o sea, así afuerita del nido esté absolutamente todo. Los pájaros, ¿qué hacen? De entrada, primero se paran bien temprano, ¿verdad? ¿Y qué es lo segundo que hacen? A cantar. ¿Y a quién le cantarán? A Dios. Lo primero que ellos hacen, es levantarse temprano, alabar a Dios. Es decir, ellos ponen lo importante en primer lugar. Y después dice, ¿qué hacen los pajaritos? Salen, vuelan, y si tienen hambre, buscan la comida, comen. Si tienen sed, ahí andan buscando entre el agüita que queda en las hojas, si hay un charquito por ahí, y toman agua. Ellos no se preocupan porque saben que el Señor les sustenta. Pero si se fijan, ellos hacen lo que tienen que hacer. Gracias. Así. Ellos hacen lo que tienen que hacer, pero no hay una preocupación más grande. Este texto nos está diciendo que destruyamos esas cosas que creemos que son urgentes y que nos enfoquemos en lo importante. Dice el Señor, nos dice Jesús, vean a las aves. El Señor no dice nada por coincidencia o porque se le ocurrió en el momento. Él todo lo que decía, lo decía con un propósito. Por eso nos pone el ejemplo de las aves. Dice, las aves yo las sustento, así como yo los voy a sustentar a ustedes, pero no se tienen que quedar quietecitos, porque las aves lo primero que hacen es irse por las cosas importantes y destruir las cosas urgentes. Hasta los nidos, ¿cómo los hacen? Tienen que ir ellos por las ramitas, bueno, ya hasta de basura, yo he visto nidos que los pajaritos, yo creo les llama la atención, no sé si el color, yo no sé de eso, pero no sé si es el color, la forma o no sé, y le van poniendo a su nido y lo hacen tan bonito, pero no es algo que a ellos les quite el sueño. Ellos llegan la noche y se duermen. Va a llegar la mañana, se levantan, alaban a Dios y transcurre su día. Por eso el Señor, y no acumulan. ¿Cuándo hemos visto un nido de un pajarito así que
que tenga en exceso. No, los pajaritos comen lo que tienen que comer y vamos, ¿no? Y ya, nosotros somos los que les ponemos a veces a las aves ahí en las jaulitas, les ponemos para no estarles poniendo diario. Pero si se fijan, ellos comen y así pueden tener lleno de semillas ahí, comen lo que necesitan y ya, siguen haciendo sus cosas como las tienen que hacer. Bueno, entonces, el primer punto es que nosotros, como familias cristianas, debemos de enseñarles a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, a destruir esa parte que el mundo nos ofrece y que nos dice, preocúpate en hacer dinero, en hacer fama, en hacer todas esas cosas, afánate, ¿no? Vemos cómo hay gente que hasta en internet podemos ver gente cómo nos cuenta su día. Yo me levanto a las 4 de la mañana y que quién sabe qué, y voy y vengo y que no sé qué. Gente bien afanada, o sea, súper afanadísima. ¿Por qué? Porque en eso está poniendo su corazón. El Señor nos dice, no pongas tu corazón en las cosas materiales. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero lo primero que debemos entender es que el pensamiento de la familia cristiana es destruir esas cosas que creemos urgentes. No necesitas desgastarte en el trabajo, no necesitas desgastarte más tiempo del que se requiere en hacer dinero, en hacer propiedades, en hacer cosas. Porque cuando nuestra mente está ocupada en eso, ¿qué creen que va a pasar con la familia? ¿Qué va a pasar con los hijos? ¿Vamos a tener tiempo para orar con ellos? No. Vamos a estar cansados. ¿Vamos a tener tiempo para compartirles de la palabra de Dios? No. ¿Por qué? Porque va a haber cansancio, todos vamos a estar ocupados y no vamos a tener un espacio para tener un altar familiar. ¿Cuánta gente tiene 10,000 trabajos y no ve a su familia? Fíjense, y les platico, cuando yo entré a trabajar donde estoy, yo empecé como a afanarme. Mi hora de salida es a las 4 de la tarde. Pero había veces que eran las 7, 8 de la noche y yo seguía en la oficina. Porque no tanto por afanarme del dinero, pero me gustaba tanto mi trabajo que me gustaba estar mucho tiempo ahí. Pero ¿saben qué pasó? Una semana llegué un viernes y mi hijo mayor Isaí llegó de la escuela y me dijo, mamá, qué milagro que te veo, qué milagro que te veo. Y yo, ahorita me da risa, pero ¿saben qué sentí en ese momento? O sea, me sentí súper mal. Y luego me empezó a platicar algunas cosas que estuvo pasando durante la semana. Antes no lloré enfrente de él porque dije, no. Pero me sentí tan mal porque estaba yo tan afanada en mis cosas. ¿Se acuerdan que en la mañana decíamos que algo que destruye a la familia es preocuparse solo por uno mismo? Y entonces yo sentí que yo estaba destruyendo esa parte. Y hubo quien me dijo, no, es que no vas a poder, ya acostumbraste a los del trabajo, a que sales, a que les atiendes hasta por teléfono a deshoras. ¿Saben? Me costó algo de trabajo, pero después de las 4 yo no contesto el teléfono del trabajo. O sea, la gente del trabajo, no. Si ustedes me mandan mensaje y lo veo, pues les contestaré. Hay veces que no agarro ya a veces el teléfono, pues, ¿qué hacemos? Pero después de las 4, digo, yo ya acabé mi vida laboral, ahora tengo que ir a hacer lo que tengo que hacer. Y ¿saben? Me ha servido mucho. Porque ahorita volvimos a orar juntos con mis hijos, volvimos a platicar y volvimos a tener una relación más cercana, porque ya estábamos como muy distanciados. Yo se los platico porque fue algo que a mí me pasó y yo creo que a muchos de nosotros nos llega a pasar, que por estar pensando en lo urgente, dejamos a un lado lo importante, ¿sale? Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es destruir lo urgente. Lo segundo, vamos a ver el versículo 28. Dice, así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno.
cuanto más a vosotros los hombres de poca fe. ¿Saben por qué nos afanamos? Porque a veces se nos olvida en confiar en Dios. ¿Qué nos dice el Señor acerca del sustento? Dice que Él nos va a sustentar, Él dice que Él nos va a dar, Él dice que confiemos en Él porque está con nosotros, pero a veces a nosotros se nos olvida y nos pasa como muchos personajes bíblicos que queremos ayudarle a Dios y decimos, bueno, sí, Dios me da un trabajo, pero ya que me dio el trabajo, ahora me tengo que mega esforzar y mega esmerar porque, bueno, Él ya hizo, a veces decimos, Él ya hizo su parte, ahora va la mía. Y entonces nos afanamos de más porque dejamos de confiar en el Señor. Algo que destruye la familia es la falta de fe. Es la falta de fe. Eso destruye totalmente la familia. ¿Por qué? Porque les enseñamos a nuestros hijos a depender de sus fuerzas y no depender del Señor. Les enseñamos que ellos pueden y les damos ahí nuestra plática motivacional y que tú eres y que no sé qué, pero no les enseñamos acerca de Dios. No les enseñamos que es Dios quien nos da la fuerza. No les enseñamos que Dios es quien nos dio ese trabajo y que tenemos que cumplir lo que tenemos que cumplir, pero sin afanarnos. Por eso dice, el Señor dice, pues si yo he visto, vamos a leer un poquito antes, el 27 dice, considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Cuán importantes somos para el Señor, cuán importante es la familia que nosotros tenemos para el Señor. En el versículo, nos volvemos a regresar en el 24, me encanta esa frase que dice Jesús, porque dice, no valéis vosotros mucho más que las aves, y obviamente más que estos lirios de los que está hablando. Claro que sí, el Señor nos sustenta absolutamente en todo, absolutamente en todo. Pero si nosotros como padres de familia no nos lo creemos, ¿cómo le voy a decir a mi hijo que tenga fe? ¿Se acuerdan que en la mañana hablábamos que con el ejemplo nosotros enseñamos? Yo le puedo decir a mi hijo, tienes que leer la Biblia, pero si él no me ve leer la Biblia, ¿qué va a hacer? No la va a leer. Si yo le digo, ya iba a decir el nombre de uno de mis hijos, Isaí, ve al templo, pero yo me quedo en la casa, ¿creen que va a ir al templo? No, puede que sí, pero va a ser muy raro, ¿eh? Igual, cuando mi papá era niño, su mamá les hacía eso. ¿Y saben a dónde iba mi papá y sus hermanos? Al mercado a ver el fútbol, en las pantallas de una mueblería, y hasta que los agarraron y mi abuelita les pegó, pero mi abuelita no iba. ¿Cómo ellos iban a ir? ¿Cómo le iban a tomar importancia a Dios si desde la casa pues no está? ¿Cómo le digo a mi hijo, ve a hacer ejercicio si yo no me muevo nada? ¿Creen que me va a hacer caso? Me va a decir, ay, sí, ahorita. Qué flojera, qué esto. Porque con el ejemplo nosotros les enseñamos a nuestros hijos. ¿Quieres saber qué tan buen o qué tan mal papel estás haciendo como papá? Ve a tus hijos. Nuestros hijos son el reflejo de lo que somos nosotros. Si ves un joven, una señorita que tiene fe, es porque tú le estuviste enseñando acerca de la fe. Entonces, aguas ahí. Tenemos que enseñar con fe a nuestros hijos. Entonces, debemos de dejar de ser familias incrédulas. Y el último, quiero que veamos el versículo 29 y 30. Dice, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y luego dice ahí el 31,
Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. El principio de una vida familiar de creyentes es que obviamente tengo que salir a trabajar, pero el trabajo no debe de ser mi prioridad. Tengo que ir a hacer mis cosas, que de la casa, a veces hasta el mismo quehacer. A veces nos afanamos en el quehacer, las mamás, ¿no? Eso no es una prioridad. La prioridad es el Señor. ¿Cómo se lo enseñamos? Los que tuvimos la bendición de tener a nuestros hijos pequeñitos, se las pudimos haber enseñado desde que eran casi bebés. Fíjense, mi hermano apenas tiene 1 año su niño y a mí me tocó cuidarlo. Se llama Dani. Y yo siempre lo presumo a Dani porque lo amo. Pero fíjense que a Dani, desde que era muy bebé, mi cuñada apenas, pues cuando conoció a mi hermano, conoció también del Evangelio y el Señor la convirtió y es una mujer de fe. Y mientras ella amamantaba a Dani cuando estaba recién nacido, ella oraba con Dani. Entonces le iba a dar de comer y le decía, Dani, vamos a orar. Señor, gracias por la lechita, decía Pati. Ya cuando empezamos, ya se le empezó a dar las papillas, le hacíamos que juntara sus manitas. Y entonces le decíamos, Dani, vamos a orar. Y oraciones sencillas, ¿no? Gracias Jesús por la comida, amén. El amén él se lo fue aprendiendo. Y un día estábamos en la casa de mis papás, pero mi papá es muy así como que estamos sirviendo la comida y él ya está como picándole, ¿no? Dice él que para probar si está bueno, pero le hace así. Y ese día estaba a la mesa y todos estábamos acomodando y a mi papá se le hizo fácil agarrar una tortilla y no sé qué le echó a la tortilla. Y Dani se le quedó viendo y Dani juntó sus manitas así, porque vio que mi papá iba a comer y juntó sus manitas y le hace así, porque él no cierra los ojos, nada más como que te mira que si estás orando o no y le hace así. Y entonces mi papá empieza a comer y Dani le hacía amén, amén, amén. Y entonces nosotros nos dimos cuenta y le hablamos a mi papá, le digo, que ores. Y entonces ve al niño y dice, ay, perdón. Y se puso a orar mi papá y el niño, amén. Pues fue una llamada de atención, pero ¿por qué? Él no entiende todavía quién es Jesús y esto. Todavía no lo entiende como nosotros lo entendemos, pero es algo que se le fue enseñando desde pequeño y para él ya es una disciplina la oración. Más adelante él va a ir conociendo al Señor y el Señor, por fe sabemos que lo va a tomar. Pero si cuando nosotros tenemos niños no les enseñamos a hacer esas cosas, de más grandes va a ser un gran problema. Si no le enseñamos a nuestros hijos a orar, no van a orar. Si no les enseñamos a leer la palabra, no van a leer. Si no les enseñamos a alabar al Señor, no lo van a hacer. Pero si nosotros les enseñamos solamente a afanarse por el dinero, afanarse por tener una carrera, afanarse por esto, por todas esas cosas que parece que dominan el mundo, el niño así va a crecer. Va a crecer alejado de Dios, aún siendo de cuna cristiana. Y entonces vamos a ver adolescentes, vamos a ver jóvenes, adultos, que siguen pareciendo nietos de Dios, porque se les olvidan estos principios que decía el pastor, que eran inamovibles. Por eso nosotros no debemos de actuar con preocupación, debemos de dejarnos descansar en el Señor. Es cierto, tenemos que trabajar, claro, pero eso no debe de ser lo primordial. Lo primordial es llevar a mi familia a los pies de Cristo. Y luego dice, hasta el último, en el 31, mas buscad el reino de Dios. Es decir, así como los pajaritos, lo primero que hagas es buscar al Señor. Y luego dice, y todas estas cosas, ¿qué dice? A ver, más fuerte. ¿Y qué dice? Y todas estas cosas os serán añadidas.
¿Quieres tener un buen sustento? No hablando de que te sobre y que seas Carlos Slim 2 o así. No. Dice, ¿quieres tener un buen sustento? ¿Quieres tener un buen vestido? ¿Quieres estar en paz, tranquilo? Confía en el Señor, ponlo en primer lugar y Él te va a dar todo lo que tú necesites. Hablábamos ahorita de los pajaritos. Los pajaritos no tienen un granero, no tienen donde guardan sus semillas. Es más, vamos a cambiar de animalito. Las ardillas. Las ardillas andan con su semillita, la siembran y se les olvida dónde está. Por eso tenemos muchos árboles en Chapultepec, ¿no? ¿Por qué? Porque a ellas agarraron una semillita, la escondieron o la guardaron y se les olvidó dónde estaba porque ellos comieron otra cosa. Y es ahí donde el Señor permite que crezcan los árboles. Los animalitos no necesitan reservar a ese grado. No quiero decir con esto que no tengan sus ahorros, sus guardados, pero finalmente el Señor nos dice, no te afanes, que eso no te quite el gozo de estar con tu familia, que eso no te quite el compartir la palabra, que eso no te quite tener un altar familiar, tener el tiempo para estar con tu familia, orar, leer, hablarles de lo que ha hecho Dios en tu vida y que ellos puedan escuchar. Las familias están siendo destruidas porque no tenemos tiempo para nuestras familias. Hay gente que dice, no, es que, a mí me lo han dicho, no trabajes porque tus hijos, ¿saben? Trabajes o no trabajes, si no quieres tener tiempo para tener un altar familiar y estás preocupado por las demás cosas, así estés todo el día pegado en tu casa, no va a haber nunca tiempo para enseñarles a tus hijos de la palabra, porque vas a estar enfocado en lo urgente y no en lo importante. El tiempo que estés con tus hijos, con tus nietos, con tu familia, aprovéchalo. Oren juntos, platiquen, compartan. Eso es importante si queremos que la familia siga vigente. Porque si no, van a ser, por ejemplo en mi caso, 4 personas que viven bajo el mismo techo. Y ya. Y cada quien va a estar enfocado en su vida. Decía el pastor hace rato, en su vida privada, ¿no? Van a ser 4 personas, no sé cuántos miembros de la familia estén bajo su techo. Acá casi 3. Bueno, ya son 3, pero uno está guardadito todavía. O sea, pueden ser 3 personas totalmente distintas, ajenas unas a otras, bajo el mismo techo. Pero eso no es el modelo que Dios nos dio. El modelo es que seamos unidos, que compartamos el Evangelio y que eso se los enseñemos a nuestros hijos. ¿Cuál es el reto del día de hoy? El reto del día de hoy es que te des el tiempo, que apartes un tiempo para estar con tus hijos y tu familia a diario. Porque la familia a veces decimos, pues son los hijos. No, puede ser solo papá y mamá, puede ser mamá e hijo, papá e hijos, no sé, digo, dentro de lo que cabe en cuanto a la familia como el Señor la diseñó, ¿no? No sé cuántas personas hay debajo de su techo, pero que esas personas se puedan juntar y puedan tener una relación unas con otras. Nosotros a través del altar familiar podemos hacer grandes cosas con nuestra familia el Señor puede hacer grandes cosas a través del altar familiar y podemos prevenir muchas situaciones a nuestros hijos. Cuando nosotros no conocemos a nuestros hijos, es bien fácil que nuestros hijos caigan en cosas que no están bien. Que nuestra familia, aun cuando sean solo 2, que el esposo caiga en algunas cosas, que la esposa caiga en otras cosas, cuando no hay una relación. Es importante, hermanos, que pongamos empeño en que nuestra familia se acerque al Señor. Les decía, Satanás, y lo veíamos en la mañana,
Satanás está como león rugiente. ¿Sí han visto un león rugiente? Yo en persona no lo he visto y espero nunca verlo, pero ¿se acuerdan de las películas? No sé qué casa, no sé cuál era la que al final o al principio empezaba con un león, ¿no? Ajá, sí. Es imponente el rugido de un león. ¿Cuál? Ah, eso, no sé. No, de películas, acababa la película o empezaba y empezaba. Ese rugido a mí se me hacía muy fuerte. Pero si nosotros vemos en internet el rugido de un león no se está esperando.